Shalom, Chesed Uvuchim Habayim. Paz y gracia para todos ustedes. Bienvenidos. Mi nombre es Elitzur, More Elitzur. Y quería hablar con ustedes hoy día de un tema bien importante. Un tema que ha sido discutido por 2000 años. Pero antes de empezar, quiero compartir con ustedes que voy a estar usando mis notas porque obviamente no hablo español de una manera perfecta. Sí hablo español, mis abuelos todos son de Latinoamérica, pero mis padres, tal como yo, somos criados acá en Miami, Florida, en los Estados Unidos. Aunque hablo mucho español, a veces necesito verificar ciertas palabras y quiero que esto sea entendido por todo Latinoamérica, porque la tema es algo bien importante. La tema es cómo entender el papel o la función de Mashiach, del Mesías. Es algo que ha dividido el cristianismo del judaísmo. Y es algo muy importante porque si podemos rectificar esta separación, podemos reunificar lo que el profeta Ezequiel habló en Ezequiel 37. Hay diferentes maneras de entender eso, pero de una manera dice Jeremías 31, versículos 5 o 6, dependiendo de tu tradición en hebreo, dice que Netzerim Behar Efraim, que llegará un día que los nazarenos, los guardas en el monte de Efraín, regresarán y unificarán con el pueblo judío. Y esto no tiene que ver con solamente tribus perdidos, porque tu descendencia no te sirve nada si no has regresado en teshuva, a arrepentir, a servir al Eterno, porque solamente el pueblo judío tiene pacto todavía. El pueblo de Efraín fue cortado y simbólicamente las escrituras están usando eso para apuntar al trabajo del Mesías en el papel de Yosef, que sus hijos son adoptados. Efraín representa la adopción y la fructificación de las obras de Mashiach. Menashe sí representa la descendencia física como los Anusim, pero Efraín representa todo, ambos. Y hay mucha gente que pretenden ser descendencia de Israel. Eso es algo que viene de familia. Si no es algo que recibiste por tu madre y tu padre, por tus abuelos, honestamente no eres de los Anusim o de los tribus perdidos. Y desfortunadamente mucha gente piensa que su conexión con Hashem depende de eso. No, depende de la obra de Mashiach ben Yosef, del Mesías que vino en el papel de Yosef, y su nombre es Yeshua. Pero ¿cómo entendemos esto por la Torah? En una manera que no es en contra del judaísmo, porque todo lo que es en contra del judaísmo, contra el sionismo, contra el pueblo de Israel, viene de Hasatán, viene de Roma. Y uno se puede vestir con kippah, con tzitzit y decir que es israelita. Eso no significa nada. Todo el mundo que te conoce sabe si tu madre o tu padre o tus abuelos practicaban Torah y si esto viene de familia o no. El concepto de mérito viene del judaísmo y es el mérito de Mashiach ben Yosef que tienes adopción o restauración a los pactos para compartir en adorar a Hashem con tus hermanos judíos, aun si no te aceptan. Recuerdan que los hijos de Yosef no son adoptados por su padre hasta que Yosef y Yehudá están reconciliados. Eso vamos a hablar este año. Vamos a hacer muchos videos en español, también en inglés y algunos en hebreos. Bezrat Hashem y Mircea Hashem. Vamos a hacer todo esto. Pero hoy vamos a hablar de liberando al Mesías de la prisión de la idolatría. Esto va a ser algo que va a ofender a muchas diferentes personas, pero no es el propósito ofender a nadie. El propósito es amor a tu prójimo.
Nuestro rabino Yeshua dice que los dos mandamientos más importantes son uno, amar a Hashem, creer en Hashem, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y el segundo es amor de tu prójimo, amar a tu prójimo. Y eso viene de Vayikra 19:18, Levíticos. Y ese versículo dice que hay que reprender a tu hermano si lo amas, para que no se quede en pecado. El propósito de esto es amor, para que cada uno haga un tikkun para ti, una rectificación personal, para traer un tikkun olam, una rectificación a todo el mundo, a nuestro alrededor. Entonces, ¿cómo vamos a liberar al testimonio del Mesías en el papel de Yosef de la idolatría de Roma? Si muchos mesiánicos todavía están confundidos, están en camino a regresar a casa, pero todavía le hace falta cambiar unas cosas. Y acabamos de estudiar Parashat Bereshit, ahora vamos a preparar para Parashat Noach, un nuevo ciclo de estudios de la Torá. Y hay un concepto bien importante, yo también he hablado mucho de esto, y cada año seguimos madurando. Y me he dado cuenta que en una conversación tienes que escuchar ambos lados. Y cuando yo hablo con mis hermanos, mis familiares, mis amigos judíos, no mesiánicos, escucho lo que tienen que decir. Y muchos dicen, el problema no es con Yeshua, el problema es con la idolatría del cristianismo. Entonces tenemos que ver sus puntos de vista y probar todo, como dice Shaul HaShaliach, Shaul el emisario, con las escrituras. Vamos a ver, igual como nosotros pedimos que buscan aprobar lo que estamos diciendo, pero no podemos decir que usted busca lo que te estoy diciendo y yo no estoy disponible a buscar también a ver lo que estás diciendo. Entonces, en conexión con Parashat Bereshit, con Génesis 1:1, hay un versículo gigante que es un tropiezo, no el versículo en sí mismo, sino cómo entender y toda la ideología alrededor de ese versículo. Y ese versículo es Yohanan Juan 1:1. Vamos a hablar de eso. Pero antes de hablar de eso, quiero decir que hay un base que quiero empezar con, ese base, una estructura que tal vez otro día explicamos cómo estudiar escritura, pero es algo que es basado en Devarim, en Deuteronomio 19:15 y 2 de Corintios 13, versículo 1 también, el emisario Shaul habla de esto. Y Yeshua mismo habla de esto en Sefer Mattai, en Mateo 18:16, y dice, toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y el primer testigo que voy a usar va a ser esto. El Tanaj en hebreo, sobre todo otro idioma, y vamos a hablar de esto esta semana que viene para Noach. Todo otro idioma es confusión, es parte de la maldición del Torre de Babel. Pero vamos a dejar eso para otro estudio. Hebreo solamente es la idioma de Hashem, Lashon HaKodesh. Entonces, vamos a enfocar primeramente, nuestro primer testigo son las escrituras hebreas. La Torá no se estudia en otro idioma. Se puede estudiar para empezar, Baruch Hashem, por los Biblias que tenemos en cada idioma. Pero son un comentario. Desafortunadamente mucha gente piensa que están estudiando Torá y enseñando Torá, pero la Torá solamente existe en hebreo, en ese rollo hebreo. Y no existe un rollo hebreo en paleo inventado. Solamente los samaritanos tienen un rollo en paleo, hebreo paleo, pero muchas teorías falsas que vienen de eso. El pueblo judío leen en el rollo hebreo con las letras ashurit que tenemos hoy en día. Sabemos que Yeshua mismo estudió eso porque en Mateo 5 cuando dice
ni un kutz, ni un títere de la Torá sería abandonado, y eso no existe en el paleo, solamente en el escrito ashurit, y fue judío, no fue samaritano, aunque amaba también a los samaritanos y son parte de la familia, pero Yeshua dice que salvación viene por los judíos en plural. Entonces, con eso, el primer testigo, las escrituras hebreas. Segundo, los rabinos, los sabios de Israel. Yo sé que esto es difícil para los cristianos y los supuestamente mesiánicos o nazarenos, como te quiere llamar, pero si rechazas a los rabinos, no es decir seguir como un ciego cualquier palabra de cualquier rabino, no. Es apreciar que solamente los rabinos, los escribas, han preservado la Torá. No fue el cristianismo. Entonces hay que tener un respeto, un amor. Como dice Yeshua por todo el capítulo 13, los escribas son los que fueron entrenados en el reino de Hashem, porque ellos preservaron la Torá. Sin ellos no hay Biblia. Entonces, como el mundo cristiano, también mesiánico, desea estudiar Torá, recibir los rollos de Torá y las traducciones por los rabinos, y después dicen gracias, pero no gracias, no queremos escuchar nada que tienen que decir. Es completamente antisemético. Ahora, tampoco es inteligente seguir ciegamente cualquier hombre, sea rabino o no, sea pastor o quien sea. Tienes que probar todo con lo que está escrito. Entonces, Hashem dio autoridad a los sabios de Israel, pero basado en esta estructura. La Torá dice que el máximo de autoridad va a tener Mashiach. Si no crees en Yeshua, vamos a hablar de eso, pero quien sea que tú creas que va a ser Mashiach, Mashiach tiene autoridad sobre hasta los sabios. Es el máximo de autoridad, como un presidente tiene autoridad sobre los jueces de un estado. Los jueces de un estado sí tienen, los gobernadores de un estado sí tienen derecho, tienen autoridad. Pero un presidente, por ejemplo, tiene más autoridad. Y de tal manera Mashiach tiene más autoridad. Y sus emisarios bajo de él tienen más autoridad. No quita la autoridad de los otros, sino hay un orden. Hay general, hay capitán. De esa forma, Mashiach tiene autoridad. Entonces, para nuestro final testigo, vamos a referir a los emisarios mesiánicos, los que están registrados en el pacto renovado, llamado Nuevo Testamento. Entonces, con eso empezamos. Y quiero leer el primer versículo del libro de Yohanan, libro de Juan, que se llama Juan, Yohanan en hebreo, y en español es: en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Ahora, este versículo viene del primer versículo de la Biblia, de Bereshit, de Génesis. Y ahí dice, en el principio Dios creó, y ahí es donde las traducciones se cambian. En hebreo dice, Bereshit bara Elohim et. En el principio Dios creó et. El primer acto, discurso de Hashem, bendito sea Él, fue la creación del Aleph y Tav, no Alfa y Omega. Aleph y Tav son la primera letra y final letra de la Torá, bueno, del idioma hebreo. La Torá, primera letra y final letra son las palabras Lamed y Bet, que es Lev, corazón. Eso es por otro día. Pero Aleph y Tav, es decir, el alfabeto hebreo, la Torá en hebreo, tiene muchos significados. Y vamos a estudiar algunos de estos significados. Y, por ejemplo, la palabra Elohim, también tenemos que estudiar. ¿Qué significa Elohim? Bereshit bara Elohim. ¿Qué significa Elohim? Es el nombre del creador, es un título que significa. Entonces, vamos a enfocar en esos dos términos
antes de cualquier discurso, si uno no entiende qué significa Elohim, lo que traducen a Dios, o si alguien no entiende qué significa Aleph y Tav, lo que en Yohanan se refiere a la palabra, no vamos a entender nada. Entonces, con eso, empezamos primero a definir Elohim, lo que traducen como Dios. Y para empezar con una definición sencillo, es un fuente de poder y juicio. Fuente de poder y juicio es un título, no es el nombre sagrado. En Haketav de HaKabbalah, una literatura judía, explica lo siguiente. Según Rashi, el nombre Elohim significa señorío y grandeza. Según el Rambam, Maimonides, juicio. Según Ibn Ezra, reinado. Según el Sforno, la eternidad. Para el Ralbag, indica aquello de lo que emanan y se gobiernan todas las cosas. El Vilna Gaon está de acuerdo en que indica gobernanza, por lo que también se puede aplicar a los seres gobernantes menores. Entonces está diciendo Elohim, sí se puede referir al Eterno, bendito sea Él, pero también se puede referir a seres gobernantes. ¿Tenemos ejemplos bíblicos? Claro que sí. Vamos a Shemot, Éxodo, capítulo 4. En tu Biblia, por favor. Si no entiendes hebreo, tienen que empezar a estudiar. Y no me digan que no lo pueden hacer, porque el pacto renovado dice en Mashiach se puede hacer todo. Entonces, todo menos estudiar la Biblia, eso no es bueno. Entonces, Shemot, capítulo 4, vamos a ver algo bien interesante. Por ejemplo, en versículo 16, dice lo siguiente. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Está hablando de Moshe y Aarón. Tihielo le Elohim. Él será Dios. Literalmente en hebreo. Otro ejemplo, capítulo 7, versículo 1. Dice, Hashem dijo a Moshe, mira, yo te he constituido Dios para Faraón. Dice, Vayomer Hashem el Moshe re'e, natati ha Elohim. Entonces veamos que aquí la palabra Elohim se aplicó a Moshe. Moshe Rabbeinu se refiere como Elohim. Elohim no es el nombre del santo bendito sea él, HaKadosh Baruch Hu, Yud-Heh-Vav-Heh Hashem, bendito sea él. Se puede referir como el Ha-Elohim, con el artículo definitivo, que él es Elohim sobre todos, mejor dicho, el Elión, el altísimo sobre todo Dios, sobre todo juez, sobre todo fuente de poder, de juicio. Pero ahí es donde empieza el problema, cuando llega estos conceptos al mundo greco-romano. Recuerdan que ellos estaban adorando al faraón en Egipcio, después en el imperio romano estaban adorando a César. A sus líderes siempre adoraban. Entonces veamos la diferencia, que Moshe sí se refiere como Elohim, como representante de Elohim. Pero el pueblo de Israel no le hicieron ídolo separado de Elohim, sino entendieron que él es representante de Elohim por la Torá. Entonces, no hay diferencia con Mashiach en el sentido de que él es el representante de Elohim en este mundo de creación. Pero vamos a ver más ejemplos. Por ejemplo, no solamente Moshe se refiere como Elohim, también los ángeles, también otros líderes. Si vemos en los Salmos, capítulo 8, por ejemplo. Vamos a ver. Creo que es versículo 5. Dice lo siguiente.
le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria, de honra. Vamos a empezar con 4 para entender un poco del contexto. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo de hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Bueno, en hebreo vamos a leer lo que traducieron como ángeles. Ma enosh que tizkerenu, u ben adam que tifkedenu, petachasrehu meat me Elohim. La palabra que traducieron como ángeles es Elohim, lo que traduce como Dios. Petechasrehu meat me Elohim. Y aquí, si lo leemos literalmente, le has hecho poco menor que Dios. O dioses, Elohim es fuente de poder, fuente de poderes. Y sí se puede referir al Altísimo, Adonai, bendito sea Él, pero no solamente a Él, es un título. Un fuente de poder y juicio. Ahora, cuando la gente está gritando, Yeshua es Elohim, no es incorrecto. Lo que es incorrecto es lo que ellos entienden que es Elohim. Ahora, en nuestro discurso moderno, todo el mundo usa la palabra Dios como se refieren al Padre. Bueno, hay gente que tiene diferente óptica, pero es común, es algo bien común. Entonces, ¿qué dice Mashiach sobre este tema, de esta palabra? Vamos a leer Yohanan capítulo 10. Yohanan capítulo 10. Versículo 34. Pacto renovado. Vamos a ir directamente a las palabras de Mashiach, de Yeshua, no a las palabras de Roma, de ningún pastor, sino directamente a la palabra del Maestro mismo. Y en Yohanan capítulo 10 dice lo siguiente, versículo 34. Dice, Yeshua les respondió, ¿no está escrito en la Torá? Yo dije, ¿dioses sois? Si llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros dices, tú blasfemas porque dije, ¿hijo de Dios soy? Bueno, primeramente se llamó hijo de Dios. Y dice, ¿cuál es el problema? Ustedes también a veces en las escrituras se refiere como Dios. ¿Cuál es el problema? El problema fue cómo entendieron esto. Puede ser que estaban pensando aquellas personas con quien él estaba discutiendo, que él estaba enseñando que tenía más autoridad del Altísimo para interpretar la Torá. Los sabios mismos dicen que en esa generación fue destruido el templo por Sinat Hinam, por el odio entre los mismos sabios, aunque fueron bien sabios de la Torá, tenía mucho odio en aquella generación. Entonces Yeshua mismo está dando el mismo mensaje. No hay problema con estos conceptos en el judaísmo. El problema es el abuso de poder. El problema es la manipulación de las escrituras. Y sí, Mashiach tiene un nivel de Yehidá con Hashem, una unificación con Hashem más único que ningún ser en el mundo de creación. Eso sí, Él es palabra de Hashem y lo vamos a ver. Pero vamos a seguir estudiando para entender esto mejor. Rabino Nachman, de bendita memoria, otro tzadik, como muchos de los sabios, explicó que cada tzadik de la generación es un aspecto de Moshe. Moshe también se refiere como Elohim. Moshe es un aspecto del Mashiach, como está escrito en Génesis 49:10.
hasta que venga Shiloh, esto es Mashiach. Y vamos a regresar a este versículo para entender más. Y Shiloh es numéricamente equivalente a Moshe. Por lo tanto, cuando uno origina alguna percepción de la Torah, estas percepciones originales son un aspecto de Moshe y Mashiach. Como está escrito en el Zohar, el Ruach, Espíritu de Dios, también en Génesis capítulo 1, este es el Ruach, Espíritu del Mashiach. Rega. En la Torah y los sabios mismos entienden que el espíritu de Mashiach desde el principio es el espíritu de Mashiach. No hay problema. Flotaba sobre la superficie del agua. Esta es la Torah. El espíritu de Mashiach, Aleph Tav, también es una forma de la Torah. Torah viviente. Esto es lo que dijimos, que las percepciones de la Torah que él origina son en sí misma un aspecto del Mashiach. Porque ahí es donde flota su espíritu, su Ruach. Este es el Ruach, aliento de su boca, Salmos 33. Un Ruach, aliento que habla por onkelos en Génesis 2.7. Nuestros sabios también enseñan en Sanhedrin 98. Mashiach sufrirá enfermedades en nombre de todo Israel. Rega. Pero me dijeron, aquel rabino, aquel persona, que esto no se aplica a Mashiach. Mentira. Mashiach sufrirá enfermedades en nombre de todo Israel, como está escrito en Isaías 53. Fue herido a causa de nuestras transgresiones. Como tal, cada tzadik de la generación también sufre aflicción para el pueblo judío, para que sea más fácil para ellos, porque él es un aspecto del Mashiach, como es mencionado anteriormente. Esto viene de Likutei Moharan 118, para ir y referenciar. Hay muchas personas que dicen esto viene del judaísmo, o esto viene del pacto renovado, o esto viene del pastor, del rabino, pero si no tiene referencia, ponlo a la prueba. Nosotros estamos viniendo con la Torah escrito primeramente, y también por los sabios, los justos, y sobre todo por las palabras de Mashiach ben Yosef mismo y sus emisarios. Por lo tanto, ahora voy a explicar, por lo tanto la palabra de Elohim se aplica a los ángeles, a los líderes de Israel, y claro que sí, a Mashiach mismo. ¿Cómo no? Esto es bien entendido. El problema es que esta información, lo que la gente llama Kabbalah, es como un secreto, porque cuando cada vez esto está compartido con las naciones, están manipulando esto para manipular al pueblo por dinero o para dar gloria a una religión, un sistema, un líder, como sea. Si no es para dar gloria al Padre, hay un problema. No a mí, no a ningún líder, aunque sí apreciamos todos los líderes, hasta rabinos y pastores. Si alguien sinceramente está buscando servir al Dios de Israel, el Eterno va a utilizar a esa persona a la capacidad de la persona y de la forma que ellos entienden. Pero no podemos tener un deseo de manipulación. Tiene que tener un corazón dispuesto solamente a hacer su voluntad. Y es lo que vemos, lo que Yeshua hizo. Y seguimos. El problema no es entonces con la palabra Elohim, la palabra que traducen como Dios. El problema es cómo entienden esta palabra. Esta palabra no se refiere a Hakadosh Baruj Hu solamente. Si usamos el término que Yeshua usó, Padre, Avinu Shebashamayim, ahora estamos hablando del Padre.
Yeshua no estaba orando a sí mismo, estaba orando al Padre. Aunque él tenía una conexión, una unificación que nadie puede comparar. Es el espíritu de Moshiach siempre estuvo ahí, siempre fue la vasija del Eterno a dar revelación, porque nadie ha visto al Padre, como dice mismo Yohanan. Pero hay algo importante saber. Por ejemplo, en Hebreos 13, versículos 13 a 15, habla de algo en conexión con el libro de Oseas, algo bien entendido en el judaísmo, de que nuestro sacrificio de nuestra boca, la adoración, la alabanza, las oraciones que decimos en el Sidur, esto es parte de los sacrificios. Y las oraciones y sacrificios solamente pertenecen al Padre. Yeshua no se sacrificó, y es un midrash eso, no se sacrificó a sí mismo, a él mismo, sino al Padre. Y eso es un midrash, es un ejemplo. Pero lo que realmente hizo fue Mesirut Nefesh, entregó su alma en obediencia al Padre para enseñarnos, a enseñar a nosotros cómo vivir, no para ser un ídolo de sus actos, sino para vivir como él vivió, sino para decir yo no voy a someterme al sistema romano. Él murió por manos de los romanos. Claro que hubo traidores en cada generación, en cada pueblo hay traidores, pero tenían tzadikim como el rabino Gamliel que defendieron a los mesiánicos. Entonces, con esto en mente, tenemos que entender que idolatría es cuando damos el lugar de Hashem, el Padre infinito, a cualquier otra entidad. Y no solamente si vamos a hablar que hay idolatría con el cristianismo romanizado en la forma que entienden Yeshua, reemplazando al Padre. Hermanos y hermanas, también sucede en el mundo judío. Si alguien adora a un rabino, quien sea, sobre Hashem, no hay nadie, ningún líder, ni rabino, ni pastor, ni presidente, ni rey, que se puede poner en lugar del Padre, santo bendito sea Él, Akadosh Baruj Hu. Si vamos a ser honestos, esto se aplica a todos. No hay nada que viene adelante de Hashem, Adonai, bendito sea Él. Y un ejemplo de esto tenemos en Shemot, en Éxodo 22, 19. En español lee: el que sacrifica a cualquier Dios, excepto a Hashem, Yod-Heh Vav-Heh, solamente será completamente destruido. Pero ¿qué está escrito en hebreo? Dice lo siguiente: Zoveach la Elohim Yaharam, Biti la Hashem levado. El que sacrifica a Elohim. El que sacrifica a Elohim, al atributo, al midad de Elohim. Puede ser a una manifestación de Elohim, de Hashem. Pero los sacrificios van directamente a Yod-Heh Vav-Heh. Está hablando del Padre. Está hablando del Padre. Hasta un atributo, una manifestación de Hashem no se puede adorar en lugar de Hashem, porque no tiene forma física. El pacto renovado dice que Hashem es invisible. Cuando habla que Yeshua, si lo has visto el Padre, es porque Él tiene el nombre. ¿Qué significa nombre? Carácter. Los atributos, la autoridad, sí lo tiene. El espíritu, la Neshama, Nishmat HaMashiach, el Mashiach es el mismo que estuvo ahí, Bereshit, en el principio, como dicen los sabios. El aliento sobre las aguas, eso es el espíritu de Mashiach, siempre. Pero de forma de su cuerpo físico, no. La carne no recibe el reino de los cielos. Shaul el emisario explica eso bien. El incorruptible es lo que recibe el reino, no lo corruptible.
Entonces, explicando esto, dice Rabbeinu Bajia, uno de los sabios más importantes de Sefarad, de España, dice lo siguiente: nuestros sabios en el Sanhedrin 60 declararon que el significado de Shemot 22, versículos 19 o 20, dependiendo de tu tradición, es que todas las ofrendas de sacrificio deben estar dirigidas exclusivamente al atributo de Hashem, de Yod-Heh-Vav-Heh, es decir, el Padre Infinito. Cualquiera que dedique su ofrenda o su oración, incluso a uno de los atributos subordinados de Hashem, es culpable de una transgresión mayor, Avodah Zarah, idolatría. Esto es bien poderoso, bien poderoso. Tenemos que entender que Yeshua mismo dice en Mateo 6, vamos a ver, 9 a 13, con sus discípulos se preguntaron: ¿a quién vamos a orar? ¿Cómo oramos? De tal manera: Avinu Shebashamayim, a nuestro Padre Celestial. No dice oran a mí, dice oran al Padre en mi nombre, en mi mérito, igual como en los méritos de los patriarcas en la Amidá, en muchas de las oraciones, en mérito de Abraham, Isaac y Jacob, también en mérito de Mashiach. Yeshua mismo dice en Lucas 4, versículos 5 a 8, dice: Yeshua les respondió al adversario: escrito está, a Adonai tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hakadosh Baruj Hu, el Eterno, bendito sea Él, dio un pedazo de su Neshama, Nishmat Chaim, el alimento de vida único dentro del Mashiach, que estuvo ahí desde el principio. Todo viene a través de ese aliento de vida, que en el libro de Job es conectado con Shaddai, que en gematría se refiere a Metatron, el mensajero del rostro, mismo espíritu de Mashiach, que habitó en Yeshua HaNetzeri, el Nazareno. Entonces, vemos con toda esta idolatría que vino por el Imperio Romano, y no digo que todos los sabios eran perfectos, de ninguna manera. Cometieron errores, y hay algunos que eran justos y algunos que no eran tan justos. Pero hay algo bien interesante que leemos en el Tratado Hagigah, en Talmud Bavli. Dice: la Gemara declaró que Ajer es un nombre que dice el otro, y es asociado con Yosef. Obviamente sabemos de quién estamos hablando, o los discípulos de quién. Dice, porque tenemos que leer con entendimiento, con el espíritu de Hashem, el que tiene oído que escucha. La Gemara declaró que Ajer cortó los plantulas y se convirtió en hereje. Vio al ángel Mitatrón, el mensajero de rostro, a quien se le concedió permiso para sentarse y escribir los méritos de Israel. Al ver que alguien más que Dios el Padre estaba sentado arriba, dijo: quizás el cielo no lo quiera. Hay dos autoridades y hay otra fuente de poder que controla el mundo, además de Dios el Padre. Tales pensamientos llevaron a Ajer a la herejía. Esto representa una alegoría de los discípulos de Yeshua en generaciones después. Y no solamente literalmente los discípulos de Yeshua, sino al peligro de eso. Es decir, hablar de estos secretos, aunque los discípulos no cometieron ese error, porque eso no es correcto. Los discípulos de Yeshua no enseñaron
adorar a Yeshua separado como un Dios segundo. Eso es la acusación, pero realmente es el peligro. Es decir, el peligro de enseñar esto, por el punto de vista de algunos de los sabios, era de hablar de esto abiertamente, especialmente con los gentiles, puede dar esta impresión. Y por esto, sigue la Gemara, relata, sacaron a Mitratrón, Afkuhu, otra historia para Pesach, sacaron a Mitratrón de su lugar en el cielo y lo golpearon con 60 varas de fuego, para que otros no cometieran el error que cometió Ajer. Ajer significa otro, como el nombre de Yosef, Yosef Li ben Ajer. Está hablando de Yosef, los discípulos de Yeshua ben Yosef. Entonces los sabios básicamente de forma metafórico, de alegoría, porque recuerda, en aquella época los romanos están matando al pueblo de Israel y los discípulos originales de Yeshua que eran romanos, algunos de ellos que fueron injertados, y querían paganizar el movimiento, combinar su religión pagano de Roma con algunos aspectos de este rabino judío que está conquistando sus enseñanzas el mundo romano. Para conquistar a ellos, decidieron paganizar el movimiento, abandonar a la Torá y hacer un reemplazo de los sabios y de la Torá y del testimonio verdadero de Yeshua con su versión falso. Entonces, esto es la razón que en aquellas generaciones, en el siglo 300, el siglo 400, que se separó completamente el judaísmo del cristianismo, que Yeshua se fue en secreto adentro del judaísmo. Y con más de otros 1000 años de persecuciones, inquisiciones, específicamente contra los creyentes judíos en Italia, España y Portugal, las persecuciones del cristianismo romano, de cualquier judío creyente en Yeshua que guardaba Torah con su fidelidad y lealtad al Mashiach, Yeshua, fue algo en contra del movimiento paganizado de Roma, lo que hoy en día es el cristianismo. Y discúlpame, pero todo movimiento protestante solamente tiene 500 años. Salieron de la Iglesia Católica y nunca regresaron a las raíces judías. Sí son raíces hebreas, pero no hay raíces hebreas sin el pueblo judío. Y es por eso que después de mucho tiempo se separó más y más el judaísmo de este conocimiento. Solamente los Mekubalim, los grandes cabalistas como gente como Moshe Cordovero, Arizal, el Rabino Yitzhak Luria, o gente como Rabino Bajia, Ramjal, Rabino Chaim Vital, estas personas que tenían un conocimiento de estos conceptos, que lo preservaron. Aunque voy a decir y reconocer que, sabiendo que ellos reconocieron en secreto que Yeshua era Ben Yosef y que habitó en él ese espíritu que fue reconocido como el ángel del rostro, no significa que están de acuerdo con todo lo que nosotros como discípulos de Yeshua creemos. Nosotros sí creemos que Él mismo va a regresar, y estudiando la Kabbalah en hebreo, el Zohar, es obvio que los sabios, aunque sí hay un nivel de conocimiento que fue Ben Yosef, muchos pensaban que iba a venir otro, un Mashiach ben David, que por perspectiva, por óptica de ellos, iba a ser otra persona, si vamos a ser honestos. Eso es una revelación que solamente se da en intimacía con Hashem. Y es algo de fe. Yo sí creo, sin duda, que Mashiach Yeshua es el mismo que va a regresar como Ben David. Pero no vamos a hablar de lo que va a suceder, porque eso es un tema de fe, de Hashkafá. Vamos a hablar de lo que sucedió y nadie puede discutir.
No ha llegado ningún sadik al mundo que ha llevado la enseñanza de el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de Israel, al mundo. Solamente Yeshua HaNetzerí, el Nazareno. Lo que sucedió fue que paganizaron, inventaron un sistema romano, y de ese sistema salió Muhammad y empezaron su movimiento de Islam, que él fue asociado con el cristianismo antes de inventar su religión. Pero hasta Maimonides explica que todo esto fue parte del plan de Hashem. Y pronto voy a salir con mi libro de El sionismo mesiánico, los nazarenos en el monte de Efraín, para hablar de esto y cómo podemos traer una rectificación. Tenemos que reconocer que el pueblo judío, especialmente nosotros que somos de los Anusim, de la semilla de Israel que asimilaron y fuimos forzados en España, Italia y Portugal a convertirla al sistema romano, tenemos que entender que el pueblo judío tiene su papel. Nadie se lo quita. Los rabinos tienen su rol. Y si no respetamos nuestro amado hermanos, y si no representamos Yeshua de manera por la Torá, no vamos a tener esa reconciliación. Y eso es lo que tenemos que hacer en nuestra generación. Pelear por esto. Y con esto voy a hablar un poco y terminar con el concepto del Aleph y Tav. Dice primeramente vamos a ir a lo que significa Hizkuni sobre el Aleph y Tav, porque el primer acto de creación fue el Aleph y Tav, el discurso que salió, la palabra que salió de Hakadosh Baruj Hu fue Mashiach, el espíritu, no un cuerpo físico, pero sino la Neshama de Mashiach, el Ruach Elohim es el Aleph y Tav. Y dice Hizkuni que la palabra Et, Aleph y Tav, deja claro que lo que sigue son creaciones, productos de la actividad creadora de Hashem. Rabidor el Magid de Mezrich explica: es sabido en la literatura cabalística que las letras del Aleph Bet o del Aleph Tav fueron creadas antes de cualquier otra cosa. Posteriormente, al usar las letras, el santo bendito sea él, creó todos los mundos a través del Aleph Tav. Este pensamiento está oculto en la primera oración de la Torá. En el principio Dios creó Et, Aleph y Tav, lo que significa que el primer acto creativo de Dios consistió en crear las letras Aleph y Tav. Y sigue. El Zohar sobre Parashat Bereshit, en su comentario en el Zohar, por Rabbi Moshe de León en Sefarad, dice: Elohim creó Et. Él produjo en un sonido desde su interior. Esto se llama el sonido del shofar, del cuerno del carnero, el trompeta. El término Et, Aleph y Tav, es el poder de las 22 letras hebreas en la Torá que se insinúan en Et, Aleph y Tav. Sonido de shofar, Aleph y Tav, ¿te parece familiar? En el libro Hitkalut, conocido como Apocalipsis, dice lo siguiente. Dice nuestro rabino Yeshua: yo soy la Aleph y la Tav, el principio y fin. Y si leemos todo el contexto, dice Yohanan, el emisario de Yeshua, que estaba ahí en el día del Señor y escuchó un voz de un ¿qué? Un shofar, un trompeta. Lo mismo lo que dicen los sabios. Entonces, Aleph y Tav significa principio y fin, o la meta final de toda creación. Pero el Padre no tiene fin, no tiene principio. Cuando hablamos del Padre, hablamos del Or Ein Sof, la luz infinita. Entonces,
cuando hablamos de Aleph y Tav, estamos hablando del principio y la meta final de la creación. Y indudable estamos hablando de Mashiach. Pero es importante saber que el Padre, Hakadosh Baruj Hu Adonai, bendito sea Él, no es limitado a la creación. Es infinito. Sobre todo creación, sobre todo concepto. Entonces, esto nos lleva a la pregunta, ¿cómo vamos a entender, a honrar a Mashiach? ¿Cómo vamos a dar lugar a Mashiach? Y tenemos esto en el versículos de Bereshit, Génesis 49, 10, que se referenció el Rabbi Nachman anterior. Y está escrito en Bereshit, Génesis 49, 10, dice, el cetro no se apartará de Yehudá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, la descendencia física. Es decir, el pueblo judío tiene su liderazgo. Aunque la iglesia no le gusta, aunque ningún falso israelita que pretende ser de un tribu perdido no le gusta, el pueblo judío tiene su lugar. Aunque no son perfectos, porque ningún ser humano es perfecto. El único justo sobre todos es Mashiach. Y sigue el versículo, hasta que venga Shiloh. Y yo sé que los cristianos dicen que Shiloh ya vino. Sí, pero no está acá. Su reino no está establecido en el momento. Él no regresa, y él mismo lo dijo, hasta que nosotros llegamos a la plenitud. Yo digo nosotros, hasta los anusim, estamos en exilio. Y los prosélitos de las naciones tienen que llegar a su plenitud. Y en ese momento los líderes de Israel, como Yeshua mismo dice, ellos tienen que decir, Baruch haba b'shem Adonai. Bendito sea el que viene en nombre de Adonai. Y a él sea dada la obediencia de los pueblos, de los amim, de los gentiles. Es decir, Mashiach primero tenía que rectificar la idolatría de las naciones. Es lo que veamos por los últimos 2000 años. Entonces, Ramban Nachmanides explica que este versículo se refiere al Mesías, pero literalmente dice que son los pueblos, amim, quienes primero lo van a aceptar. Ibn Ezra explicó que el significado de velo y kehatamim, literalmente lo que dice en hebreo, es que los gentiles lo obedecerán. Y si crees que los cristianos lo están obedeciendo, estás equivocado. Porque Yeshua guardó Shabbat. Yeshua guardó los Moadim. Yeshua oraba al Padre. Y los que dicen que son sus seguidores no están obedeciendo sus enseñanzas, sino las enseñanzas de Roma. Si vamos a seguir a lo que Yeshua realmente enseñó, si vamos a seguir las palabras de nuestro rabino Yeshua, vamos a leer versículos como Yohanan, capítulo 12, Juan 12, 49 a 50, que dice, porque, dice Yeshua, no yo, dice Yeshua mismo, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado, me ha dado mandamiento sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Wow, rega. ¿El mandamiento del Eterno es vida eterna? Y ese mandamiento incluye obediencia al Mashiach. Es un mandamiento. Entonces, Javerim y Karim, mis amigos amados, si eres judío, te digo, por favor, sigue rechazando el paganismo de Roma, pero no rechazas el mandamiento de reconocer al ungido del Eterno, no de la forma de la sistema ajeno, por la Torah.
El pacto renovado, conocido como el Nuevo Testamento, es literatura judía, 100% cabalístico. Yo sé que hay un cabalá falso hoy en día, pagano, mezclado con muchas otras cosas. Realmente cabalá verdadero es la Torá y las revelaciones, no solamente el Peshat, lo más sencillo, lo más profundo de la Torá. Y eso siempre nos apunta a Mashiach Yeshua. En Tratado de Sanhedrin 99 explica que Mashiach está a las puertas de Roma. Y vamos a hacer otro estudio sobre eso pronto. Pero regresará hoy, dice en Sanhedrin 99, si lo escuchas. Lo mismo se dice en el pacto renovado. Pero la corrección más grande viene a los cristianos y hasta los mesiánicos, lo que te quieres llamar. Y hay mesiánicos que son verdaderos, pero digo, hay muchos también que realmente están practicando el cristianismo todavía. Mucho del mundo cristiano piensa que los judíos se van a convertir al cristianismo. No es así. Van a reconocer la obra de Yeshua. Eso tiene que suceder para que la Geulah Sofit, la redención final, viene. El pacto renovado sí enseña eso. Pero son los gentiles que necesitan convertirse al judaísmo. No del judaísmo de hoy en día. No digo que no tiene su lugar. Ha cambiado mucho. La mayoría sí es auténtico, pero hay algo bien grande que cambió. Y es cómo trabajar con los que son de afuera. Y por eso vino Yeshua y sus emisarios. Él dio la autoridad a sus emisarios a ser los prosélitos. Y eso es lo que enseña Hechos 15. Los 7 leyes de Noah. Pero Shaul el emisario no los llaman Bene Noah. Los llaman Bene Abraham, hijos de Abraham, en Gálatas 3. Porque el concepto de los emisarios de Yeshua era enseñar los 7 leyes en Parashat Noah, lo que vamos a leer esta semana. Esos 7 leyes que vienen de esa Parashá, Génesis capítulo 6 a 11, ahí tiene esas leyes ahí mismo en la Torá. Antes que fue la revelación de la Torá escrito muchos años después en el monte de Sinai con Moshe. Es lo que uno empieza a hacer antes que todo. Y que dice Hechos 15, cada Shabbat van a seguir aprendiendo. No van a forzar a nadie a hacer nada. Abraham Avinu no fue circuncidado inmediatamente. Y vamos a estudiar todo esto en los parashot que vienen. Fue muchos años después que fue justificado por su fe. Bereshit 15:6. Muchos años después es cuando fue circuncidado. Porque la salvación vino por fe, sobre todo. No por tu justicia, no por tus obras. Pero como dice Jacob, el emisario también conocido como Santiago, yo te voy a enseñar mi fe por mis obras. No somos salvos por nuestras obras. Somos salvos por el Gesed, por la gracia, la bondad de Hashem, que fue manifestado en Yeshua Netzerit. Entonces, para el pueblo judío, tenemos que reconocer lo que Hashem estaba haciendo a través de Yeshua y lo que está haciendo hasta hoy en día. Regresar los anusim a la casa y abrazar estos prosélitos, un movimiento de Ger Toshav que son los nazarenos, los verdaderos discípulos de Yeshua. Y para los discípulos de Yeshua les digo, para de atacar al pueblo judío, atacar a los sabios, atacar al Estado de Israel, es rechazar tu mismo pacto. No puede ser injertado en un árbol que rechazas. Por eso Yeshua mismo dice en Mateo 24, mucha gente van a venir y decir que sanamos en tu nombre. Y Yeshua dice, lárgase de mí, hacedores de jamás, de el opuesto de la Torá. Tenemos que saber que ha llegado la hora. Adorar a Hashem
y obedecer a su ungido, nuestro rabino, Yeshua ben Yosef. Shalom, ubrajá, lehitraot.